Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Él es bueno Amén, y grande es su misericordia. amén. Gracias, Señor. Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando. Porque Él es digno de adoración, porque Él es digno de alabanza, Él es digno. No dejes de adorar su nombre, no dejes que nada perturbe tu pensamiento. Dígelo a Él, adora, alaba al Rey que vive por los siglos. Corazón sea templo de tu espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificio de amor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Que mi corazón sea templo de tu espíritu, que yo sienta el abrazo de tu amor, que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo
Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios, Padre celestial, Dios eterno, Rey de gloria, eterno Padre. Estamos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado. Delante de ti, Señor, queremos recibir la palabra. Queremos recibir, Señor, tu Espíritu. Queremos recibir, Señor, todo el bien que proviene, Señor, de tus manos. Todo el bien que proviene, Señor, de tu voz. Todo el bien, Señor, que proviene de ti, de tu corazón, Padre Santo. Todo el bien que proviene de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, nos disponemos delante de ti, Señor, para que tú llenes nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras vidas, Padre, de tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre, para honra de tu nombre, Señor, porque las lámparas encendidas, Señor, dan la gloria al que las ha llenado de aceite. Gloria al nombre de Jesucristo, gloria al Rey de Reyes, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a nuestro Dios? Gloria a Dios, aleluya. A Jesucristo, Amén. nuestro Rey y Dios. Sí, Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 1. Gloria al nombre de Dios. Este es un mensaje complejo. Pero el Señor me lo confirmó en 2 ocasiones. Al principio abrí la Biblia en el libro de Daniel y dije, este no es el mensaje. Y luego abrí la Biblia aquí en Segunda de Tesalonicenses. Y sabes, Dios me volvió a insistir. Me volvió a insistir. En este mensaje. Y luego llegué hasta este lugar, comencé a alabar a Dios y Dios volvió a confirmar este mensaje. Denme un momento. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dar lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vamos a detenernos allí en el versículo 3. Yo anoté algo aquí. Es fe creciendo y amor que abunda para con los demás. Porque aquí Pablo les escribe alegre y gozoso, por cuanto ellos estaban creciendo en la fe y por cuanto estaba abundando el amor para con los demás.
Y sabes, vino a mi mente esta palabra de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, pensaba yo, ¿cómo es posible que una persona se digne a decir que tiene fe, pero no vive conforme a la palabra que origina esa fe? Es interesante porque si tuviésemos que medir la fe de una persona, tendríamos que entender que es la palabra en la que esa persona está creyendo lo que le otorga esa cualidad de fe. No estamos hablando de una fe en el mundo, no estamos hablando de una fe en uno mismo, estamos hablando de la fe de Dios. Porque cuando definimos la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hacemos o imaginamos en nuestra mente, vemos, ¿sí? Porque nosotros pensamos gráficamente una imagen de algo que no hemos alcanzado aún, pero que queremos y que deseamos. Lo confesamos y lo creemos como si estuviera delante de nosotros, aunque aún nuestros ojos no lo ven. Y entonces podemos entender o comprender ese concepto de fe. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y estos estaban creciendo en fe. Y sabes, yo hice algunas anotaciones. Yo puse aquí, no hay tal fe en quien no es conforme a esa palabra. O sea, aquellos que viven una vida totalmente apartada de la palabra de Dios, aunque digan creer en Dios, no tienen fe. Y no pueden crecer en fe. Una persona crece en fe cuando adecúa su vida, cuando transforma su vida por medio de la palabra, porque cree en esa palabra. Si no creyéramos que la palabra es capaz de transformarnos, si no creyéramos que la palabra es necesaria para matrizarnos conforme al corazón de Dios, entonces no existiría tal fe. Estaríamos diciendo una mentira, estaríamos siendo hipócritas, diciendo que tenemos fe, pero el fruto de esa fe no existe. Así que no hay tal fe de quienes no viven conforme a esa palabra que oyen. No hay tal fe de quienes no guardan la palabra de Dios. En algún momento Jesús dijo: ¿quiénes son los que me aman? Los que guardan mi palabra. Y es interesante porque yo no puedo decir que tengo fe en su palabra si al oír la palabra de Dios, mi ser que es espíritu, alma y cuerpo, no es transformado por esa palabra. Entonces, el mejor testimonio de fe es la transformación por la palabra de Dios. El mejor testimonio de fe es la transformación por la palabra de Dios. Si al oír la palabra, esa palabra llega a un lugar fértil. Esto lo hemos hablado. Yo sé que este es un mensaje difícil y complejo, pero yo necesito que tú hagas memoria y recuerdes aquellas palabras de aquella semilla que se puso en un lugar y aquella semilla que se puso en otro lugar y que solamente fructificó aquella que fue puesta en lugar fértil, ¿no? Esto es exactamente igual. Si la fe viene por oír la palabra de Dios, esto significa que al oír la palabra de Dios, la estamos poniendo en un lugar y acompañamos
ese oír la palabra de Dios con creer. ¿Cómo es esto? Y hace unos días justamente hablaba con el siervo acerca de un pensamiento, de un hombre que relata la palabra de Dios, que creyó en los médicos y no le creyó a Dios. Tenía una enfermedad en sus pies y murió. Porque él puso su confianza en los hombres, depositó su confianza en los hombres. Si él hubiese depositado su confianza en Dios, la historia no hubiese sido igual. Entonces, son dos fe diferentes. Porque este hombre tuvo fe, pero en los hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hablar de fe, de no confundirnos con la fe en el mundo, con la fe en el hombre, con la fe en nuestras propias fuerzas, y darnos cuenta de que existe una fe sobre toda fe. Es la fe en Dios. Es la fe en su palabra. Y el origen de esta fe es Dios mismo. Aleluya. Porque, ¿qué dice la palabra? Que Él es autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si Él es el autor, no hay mayor fe. No hay una fe en que apoyarse mejor. Por eso te digo que aquel hombre, si hubiese ido a Dios, hubiese sanado. Pero fue su confianza en el hombre lo que lo llevó a la muerte. Entonces, el mejor testimonio de fe, o sea, como mejor testificamos esa fe y damos imagen de fe y el mundo puede ver fe, es cuando nosotros mismos somos transformados por la palabra en la cual creemos. Si tú dices, yo tengo mucha fe, pero tu vida no cambia, si no eres transformado a la forma de Cristo, a la forma de la palabra de Cristo, entonces mientes. No existe dicha fe. Será una fe invertida, será una fe puesta en el mundo, será una fe puesta en el hombre, pero no es la fe puesta en Dios. Porque la fe puesta en Dios, ¿sabes qué hace en el hombre? Hace que uno tenga temor y temblor de Dios, sabiendo que los errores del hombre lo apartan de Dios. Y entonces uno con temor y temblor busca que esa palabra sea la matriz que marca mi vida, que esa palabra sea la matriz que corta para que yo entre. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Y si la palabra de Dios nos transforma, entonces también damos testimonio del amor de Dios. Damos testimonio de que le amamos, de que nuestro deseo es para Él. Si nosotros, guardando su palabra, damos testimonio vivo de que hay fe en nosotros, también damos testimonio de que le amamos. Pero ese amor es el resultado de la semilla que Jesucristo depositó en nosotros. ¿Sabes? El amor de Dios fue Cristo enviado a la tierra. No hay mayor manifestación de amor de parte de Dios hacia nosotros que Él mismo venir para estar con nosotros, padecer con nosotros y sacrificarse por nosotros para darnos vida. Entonces, mi hermano, tenemos que entender algo, que si nosotros de alguna manera, de algún modo podemos manifestar amor a Dios, no es más que un reflejo del amor que Él puso en nosotros, del amor que Él depositó, que Él sembró por medio de su Espíritu Santo, que, ¿sabes qué? Hace dar testimonio de Cristo.
ese espíritu, ¿sabes por qué da testimonio? Yo sé que muchos lo han explicado difícil, pero es más sencillo. Porque si tú tuvieras pecado sobre ti, el espíritu no podría llenar tu vida. ¿Sabes cómo de sencillo es? Que si el espíritu opera en tu vida, entonces es porque alguien quitó el pecado. ¿No es eso testimonio de que alguien pagó el precio? Amén. Si tu vida ya es limpia, si tu vida ya es santa, si ya eres justo y digno, es entonces razón suficiente para que el Espíritu venga y obre en ti. Es para que el Espíritu llegue y como tú eres santo y como tú estás limpio y como tú eres conforme al corazón de Dios, te toque y se manifieste a tu vida. ¿Me explico? Porque es más sencillo de lo que muchos lo explican. Es sencillo. Eso es testimonio. Da testimonio. Así como tú puedes ver un auto que es de color azul porque alguien te dijo que era azul, pero tú hasta que no lo ves no puedes decir que sea azul. No puedes dar testimonio de eso. Pero el Espíritu da testimonio de que Cristo pagó por nuestros pecados, de que Cristo padeció en aquella cruz, de que derramó su sangre. Porque si el Espíritu Santo viniese y te tocara y tú estuvieras lleno de pecado, te mataría. Porque Él es santísimo. Amén. La luz y las tinieblas no pueden convivir en un mismo lugar. Y el Espíritu de Dios es luz. Si nosotros fuésemos tinieblas, entonces, cuando el Espíritu llega, nosotros nos vamos. Y así opera en el mundo espiritual el Espíritu de Dios que está en nosotros para hacernos lámparas encendidas contra las tinieblas. No es que las tinieblas puedan, no, es que no pueden convivir ambas cosas en el mismo sitio. Las tinieblas tienen que retroceder cuando el Espíritu de Dios impone la luz. Amén. Tú dirás, bueno, pero ha sido muy profundo y estamos en que damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y sabes qué es interesante. Quiero avanzar un poco más, porque dice aquí, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Interesante, porque estos hermanos estaban pasando por luchas, estaban pasando por tribulación y por adversidad. Y aunque el enemigo les estaba plantando guerra, les estaba plantando luchas y había persecución. ¿Sabe cómo siembra el enemigo la persecución? No es que viene Satanás y se presenta delante de ti y para decirte, yo te voy a presentar batalla. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden estar. Así que no podía hacerlo en persona. Tenía que manipular hombres. Así que lo que hacía el diablo era manipular hombres. Y los manipulaba respecto de sus concupiscencias, respecto de sus pecados. Utilizaba el argumento del pecado, de la inmundicia y la incredulidad de ellos para tomar sus mentes. En otras palabras, les poseía. ¿Para qué? Para implantar un pensamiento de dar muerte a aquellos que creían en Cristo. Este era el mecanismo. Y tú dirás, bueno, ¿de qué me estás hablando? Estoy hablando de un mecanismo que se usó antes y que vendrá a usarse ahora también. Te estoy hablando de un modelo que utiliza el enemigo porque siempre utiliza lo mismo y se repite una y otra vez con las mismas cosas para perseguirte.
Y eso es lo que hace el enemigo. Él va a presentar batalla usando a hombres como tú y como yo para plantear guerra contra la iglesia. Pero Pablo les estaba felicitando porque su fe iba creciendo a pesar de las tribulaciones. Aleluya. Les estaba diciendo, bien han hecho en creer, bien han hecho en amaros unos a otros. Y sabe, dice algo, vuestro amor por los demás. Vuestro amor por los demás. Por eso toqué estas dos cosas. ¿Sabes por qué toqué la fe y el amor? ¿Por qué te dije yo que la manifestación de la fe es poder vivir conforme a la palabra, al modelo, matrizarnos conforme a ese oír la palabra de Dios? Y hacerlo carne en nosotros, siendo transformados por la palabra, damos testimonio de esa fe. Y ese mismo testimonio que damos, siendo transformados nosotros mismos, matrizados nosotros mismos por la palabra de Dios, es una manifestación de amor, de nuestro amor por Dios, que es la semilla que Él mismo puso en nosotros. Somos de Dios, pero también somos el resultado del trabajo de Dios, siembra y cosecha. Porque la ley de la siembra y la cosecha es para nosotros, pero también Dios la ejerce. Porque Él sembró algo en ti y va a cosechar. Aleluya. ¿Sabes? Dice la palabra que no volverá a Él vacía la palabra, ¿verdad? Esto dice la Escritura. Entonces, podemos nosotros entender que Él mismo valida la ley de la siembra y la cosecha. Y esto es interesante. Porque estaban pasando por adversidad. Estaban pasando por tribulación. Y Pablo se gozaba de que ellos permanecieran firmes. Y yo pensaba en las adversidades que han venido y cómo la iglesia ha tambaleado y no ha permanecido firme en la fe, ni ha crecido en la fe. ¿Sabes por qué no? Porque el mundo te encierra por todas partes, te ahoga. Y la única manera de que eso no te afecte en tu ser, y déjame aclarar, cuando yo hablo de ser, hablo de espíritu, alma y cuerpo. La única manera es viviendo en el espíritu. Es cuando tú no eres esclavo del entorno, de lo físico, sino que tu libertad está en el espíritu. Es difícil de ejercerlo cuando uno vive solamente en la carne. Es difícil ejercerlo cuando la palabra no nos está transformando. Es difícil ejercerlo cuando no cambiamos conforme a la voluntad de Dios. Yo he escuchado a muchos diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, partamos de una base, de una matriz que es perfecta, la palabra de Dios. Luego, si tú estás dentro de esos parámetros, puedes entonces decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Pero no antes. ¿Por qué? Porque si tú te anticipas, lo que vas a recibir de parte de Dios es, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Ahí vas a encontrar lo que yo quiero para tu vida, lo que yo quiero para tus hijos, lo que yo quiero para tus padres, lo que yo quiero para tus hermanos. Ahí vas a encontrar yo cómo quiero que tú seas, cómo quiero que tú ames a tus hermanos y les des, y les des, y les des. Porque eso es lo que hizo Cristo. Se dio a sí mismo durante todo su ministerio. Dio su tiempo, su alimento, sus fuerzas, su sangre. Él lo dio todo.
Y entonces nosotros no podemos vivir de una manera egoísta. No podemos vivir viendo la necesidad de quienes son nuestros hermanos. Ojo, nuestros hermanos. Y voy a seguir. Quiero seguir. Denme un momento. Bien. Ahí me pasaron la cita del rey que había tenido esa enfermedad en los pies. Fue el rey Asa. Dice Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 12, en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Solamente les comento el texto, pero yo quiero continuar aquí. Quiero continuar con esto. No quiero salirme porque sé que es complejo de entender. A mí me costó entenderlo. Entonces, quiero que sigamos. En el versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aleluya. Si nadie te atribula, mi hermano, ¿cómo Dios va a pagar con tribulación a esos que no te están atribulando? Es justo juicio de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Por eso en estos tiempos, donde yo sé que está un poco oculto, pero ya inició una persecución contra la iglesia, contra nuestra fe, contra nuestro pensamiento que es conforme al corazón de Dios, y esto va a ir profundizándose cada vez más, se va a ir insertando más y más profundo, porque esto está profetizado. Pero mira lo que dice aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron a Dios. Y por supuesto, si no conocieron a Dios, Dios tampoco los conoció a ellos. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Si tú te vas al libro de Génesis, dice que Él estaba sobre la faz de las aguas. Pero ¿sabes qué dice? Que estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando vino a la tierra? Lo que hizo Dios fue establecer orden en la tierra. Separó la luz de las tinieblas, ¿no? Dios estableció orden. Dios hizo de este planeta un planeta hermoso. Pero en el principio no era así. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Muchos creen que posiblemente por la obra de Satanás. Pero Dios impuso orden. Dios vino y estableció orden. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y también opera con orden. Por eso nosotros no podemos saltarnos la forma, el orden que Dios ha establecido para nosotros crecer. No le puedes dar tú un pedazo de asado a un niño, a un bebé recién nacido. El bebé tiene que tomar leche.
porque es la naturaleza y es el tiempo que Dios estableció para todas las cosas. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de madurez hasta que alcanza su adultez, hasta que puede ya comenzar a comer cosas nuevas y a vivir cosas nuevas y experimentar cosas nuevas. Este es el orden, mi hermano. A los que conoció predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y a los que predestinó, a esos llamó. ¿Sí? Es un orden específico. Vamos a seguir aquí. En llama de fuego, dice el versículo 8. Voy al 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes son estos? Estos son los que atribulan al pueblo de Dios. Estos son los que viven conforme a sus concupiscencias. Dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Preocúpense aquellos que no están dentro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo pero estás fuera de su evangelio, preocúpate. Preocúpate. Mi hermano, dice la Biblia, a los tibios vomitaré de mi boca. Significa que estaban dentro. Porque si Él los vomita es porque estaban dentro. Pero a los tibios vomitaré de mi boca. Así que luego quedarán fuera. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es muerte. Muerte es separación de Dios. Excluidos de la presencia de Dios. Si te excluyen de la presencia de Dios, estás muerto. Nosotros estamos vivos porque la presencia de Dios, su Espíritu está aquí. Y hoy quiere hablarte. Amén, aleluya. Lo que Dios quiere es que por medio de tu boca muchos lleguen al arrepentimiento, porque esa es la obra que hace el Espíritu. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que, si tú no reprendes a aquellos que están cerca tuyo, a que se vuelvan a Cristo, a que se humillen y a que se matricen conforme a la palabra de Dios, si tú no les adviertes, su sangre recaerá sobre ti. Pero si tú les dices, mira mi hermano, para poder acceder a la vida eterna, como este jovencito le fue y le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para acceder a la vida eterna? Y él le dijo, guarda mis mandamientos. Si no guardamos las palabras de Dios, ¿cómo podemos decir que le amamos? Si no guardamos las palabras de Dios, ¿cómo podemos decir que tenemos una fe que rompe cadenas, una fe que sana a los enfermos, una fe que salva vidas? Versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por lo cual, y escucha bien estas palabras, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Volvamos, rebobinemos un poco la cinta. A los que conoció, predestinó para ser hechos a la imagen de Jesús. Y a los que predestinó, a esos llamó. A esos llamó. Vamos de vuelta aquí. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí, hermano, es donde tenemos que hacer un poco de pie, ¿no? Dignos de su llamamiento. O sea, Dios no va a llamar a cualquiera. De hecho, Dios no llama a cualquiera. Y puedo decir que cualquiera se pone un saco y una corbata y dice que es pastor o profeta o apóstol. Pero no todos son llamados. Y dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que déjame decirte, para que seamos dignos de su llamamiento. Fíjate que aquel joven, cuando le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y él le dice, guarda mis mandamientos. Y luego le dice, eso ya lo he hecho. Y entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús con ese joven? Le dijo, ven y sígueme. ¿Qué es eso? Jesucristo le llamó. A ese joven Jesucristo le llamó. Le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Solo que aquel joven se fue triste de allí. O sea, no relata más que eso, pero uno supone por el texto que ese no le siguió. De hecho, si uno ve lo que queda después, se da cuenta que no le siguió. Pero cuando fue a los que estaban pescando, a Pedro, le dijo, dejen eso, vengan y síganme. ¿Y sabes qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué es lo que hicieron? Oyeron el llamado y lo pusieron por obra. No se trata solamente de oír el llamado. Muchos oyen el llamado, pero no le prestan atención. No dedican su vida al llamado. No responden. Hace mucho tiempo atrás, alguien referido a las guerras decía en algún video, ¿quiénes responderán al llamado de su rey? Para la guerra, ¿no? Y en aquel momento, cada casa, cada casta tenía que responder al llamado. Nosotros lo vemos esto porque es una señal de honradez, de pacto. Los hombres en la antigüedad doblaban sus rodillas ante el rey y se hacían siervos del rey, tal que cuando eran llamados para la guerra debían responder el llamado de su rey e ir y pelear en la guerra por su rey. Ahora, déjame decirte que hay muchos que son llamados, pero no atienden el llamado, lo que me hace pensar que Cristo no es su rey, que ellos son sus propios reyes.
Porque el que ha aceptado a su rey responde al llamado. Responde al llamado. Es que el fruto lo demuestras tarde o temprano. Ese hombre iba a ser un súbdito de su rey mientras nadie lo llamara a la guerra. ¿Cuándo se iban a dar cuenta que ese no era ningún súbdito, sino un desertor? ¿Cuándo se iban a dar cuenta que ese no le debía lealtad a ese rey, sino hasta el momento del llamado? Dios está esperando que tú estés listo para el llamado. Y para estar listo tienes que prepararte. Un soldado se prepara para la guerra. Se prepara. Porque si no se prepara, sabe que morirán en el campo de batalla. Pero los que se aperciben de lo que se viene, esos se preparan para la guerra. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados en las regiones celestes. Vamos a seguir, porque ya quiero terminar. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Todo propósito. Es que Dios sí tiene propósitos. Pero la manifestación de los propósitos de Dios a tu vida vienen luego del llamado. Cuando tú recibes tu llamado, entonces vas a recibir con ello también el propósito. Es el propósito de bondad. ¿Por qué es un propósito de bondad? Porque todo lo que Dios quiere para los hombres tiene buenas intenciones. Por ejemplo, cuando Dios llama a un evangelista, Dios no lo llama solamente por así decir, sino que le da un lugar de llamado, una zona, un sitio, y le dice: tú vas a ir aquí, vas a predicar aquí, y vas a enseñar aquí, y el Espíritu Santo va a estar contigo, ¿no? Y nosotros hemos visto que muchos, por ser desobedientes en el propósito, han tenido fracasos. Yo esto lo he visto muchas veces, les saben decir lugar de asignación. Lugar de asignación. Lugar de asignación. Dios te asigna un lugar. ¿Sabes? En aquel momento los apóstoles, Jesús los envió a todo el mundo. Así que no tenían un lugar específico. Pero ellos, a donde iban dejando a siervos para que se dedicaran a enseñarle al remanente. Pastores que alimentaran a esos rebaños, a esas ovejas. Porque imagínate cuando Jesucristo fue a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? Imagínate que Pedro iba a estar yendo para un lugar y para otro, y esas ovejas no iban a estar un mes sin comer. Te estoy hablando espiritualmente, aunque te lo estoy diciendo con una imagen física. Tú no puedes tener un rebaño sin comer durante un mes porque se te muere. Entonces, lo que tenían es que ir dejando siervos y siervas de Dios que mantuvieran al rebaño alimentado. Y esto se hace con palabra de Dios, con oraciones, con la búsqueda del Espíritu Santo, con demostración de poder. Y aquí Pablo le está enviando a estos una felicitación, les está enviando una carta: me agrada que ustedes hayan crecido en fe y que estén haciendo obras de amor entre ustedes. Y que hayan soportado las luchas, las adversidades, la tribulación que ha venido. Que hayan resistido en medio de la adversidad. Eso trae gozo a mi vida. Y él dice: estamos orando por vosotros, estamos clamando por vosotros para que Dios os llame, para que Dios os tenga por dignos de su llamado, para cumplir el propósito de bien. Y toda obra de fe. Y toda obra de fe. Y por eso empecé con esto: fe y amor. Porque el fruto más importante del Espíritu Santo es el amor.
Y te lo voy a decir sencillamente, Dios es amor, Cristo es amor. Cuando Cristo llega a tu corazón, cuando el Espíritu Santo toma su lugar en tu corazón, en tu vida, se sienta en el trono, la manifestación más evidente es el amor. Es cuando la violencia, la maldad son desechadas de tu vida. Es cuando la crueldad y toda otra manifestación del pecado van siendo quitadas de tu vida. Vas siendo transformado. Y toda obra de fe, ¿con qué? Con su poder. Con su poder. No es tu poder ni mi poder. ¿Sabes? Muchos creen que Dios les da algo y ya se lo apropian. Dios me dio poder. Y por el poder que me dio Dios, no es más fácil decir por su poder. Démosle la gloria al que tiene el poder. Démosle la gloria al que tiene el poder. ¿Al poder de qué? El poder de sanar enfermos. El poder de liberar a los endemoniados. De romper las cadenas, los yugos, las ataduras. Es el poder de Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Si tú recuerdas ese mensaje, aquellos que conoció, a esos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. A esos llamó. Y a esos que llamó los justificó. ¿Y sabes qué hizo después? Los glorificó. Los glorificó. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en Él. Lo que está diciendo aquí es, y vosotros seáis glorificados en Jesús. Es que sí, mi hermano. Es que sí, así es. Este es el propósito y la voluntad de Dios. Si vivimos siempre sometidos a una mente de carne, a una mente de humanidad, nunca podremos acceder a la divinidad de sus promesas, de su pacto, de sus misericordias, de su amor, de su fe. Estos hombres lo habían entendido. Dijeron, no somos nosotros, es Él. ¿Tú crees que no se plantearon en algún momento bajar los brazos? Cuando sus hermanos eran martirizados, decapitados, colgados, azotados. ¿Sabes por qué? No lo dejaron. Porque ya habían muerto. Y su vida era Cristo. Todo se resumía a Jesús. Todo se resumía a Dios. Todo. ¿Cómo vas a dejar a aquel que salvó a tu hijo de la muerte, que lo sanó del cáncer, que lo sanó de esa ceguera, que le quitó esa sordera, a ese que lo levantó de la silla de ruedas? No. Yo por ese muero. Así decían. Yo por ese Cristo muero. Yo muero. Por Él yo muero.
Él vertió su sangre, yo ahora soy salvo y tengo un destino de gloria. Es un destino de gloria. Porque voy a ver al Padre, porque yo voy a verlo allí sentado en su trono y le voy a adorar allí en los cielos, y nadie me va a poder apartar de su amor y nadie me va a poder apartar de su presencia, porque la luz de Cristo brilla en mí, porque ya he sido quitado de las garras del diablo. Un destino de gloria. Yo te dije hace un tiempo atrás que el mensaje era más largo de lo que yo pensaba. Verdaderamente era más largo de lo que yo pensaba. Porque yo no tenía esta parte del mensaje. Esta parte del mensaje me la dio hoy Dios. Pero está acompañada de todo lo que hemos cantado al principio del culto. De la alabanza, de la adoración, de la administración aquí en este lugar. Y Dios sabe por qué está hablando lo que está hablando y por qué está diciendo lo que está diciendo. Así que mi hermano, yo te invito. Este es el momento de ajustar las tuercas. Este es el momento de afirmar el trineo. Es el momento de estar bien ajustados. Porque sabes que el camino de Dios es estrecho. Es un camino recto, pero te lleva a la presencia de Dios. Así que este es el momento. Este es el momento de empezar a marcar y delimitar tu vida dentro de la palabra de Dios. No te salgas de esa palabra, no te salgas de esa justicia, de ese amor. Este es el momento de prestar atención como nunca antes a la palabra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.